Es una serie de lo más importante de acuerdo a la época en la que ahorita la iglesia se encuentra viviendo. Cuando hablamos del tribunal de Jesucristo, antes de poder adentrarnos en esta investigación y en este estudio, solamente les recuerdo que cuando la Biblia menciona el tribunal de Jesucristo, no se refiere al juicio que Jesucristo tuvo, ¿verdad?, con el sumo sacerdote y con Pilato, con Caifás, sino que se refiere al tribunal donde nosotros vamos a ser evaluados y juzgados de acuerdo a nuestras obras. Entonces, la Biblia es muy claro que cuando tú mueras y tú tienes a Cristo en tu vida, la salvación no se puede perder. Pero ¿qué de esos pecados que no confesaste, verdad? ¿Y qué si mueres en pecado? ¿Y qué de las obras y la oportunidad que Dios nos dio para hacer y no hicimos? O sea, todos los cristianos vamos a ser juzgados cuando muramos. Vamos a ver cuándo, quiénes van a participar, cómo va a tener lugar, qué es lo que se va a evaluar y a juzgar, pero no vamos a ser juzgados respecto a nuestra salvación, porque nuestra salvación ya fue juzgada, ¿verdad?, y regalada en la cruz de Cristo. Así que en la cruz de Cristo lo vamos a explicar todo muy bien, desde la A hasta la Z. En la cruz de Cristo nuestro juicio se llevó a cabo hace 2000 años para todos los creyentes que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Ya no hay condenación, ya no nos puede dos veces Dios juzgar. Entonces vamos a ser en el tribunal de Cristo ya no juzgados para la condenación eterna, porque ya tenemos la salvación. Pero nuestras obras y nuestra posición de autoridad y la fidelidad que hayamos demostrado en esta corta vida que tenemos en el tribunal de Jesucristo será manifestado. Uno de los pasajes más ricos acerca de este tribunal está en 1 Corintios 3, versículo del 10 en adelante. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, no le dejemos todo, ¿verdad?, a los pastores, y si no he crecido porque no me han dado alimento. Todos tenemos la responsabilidad, al haber recibido el Evangelio, al haber creído en él y al discipularnos, tenemos una responsabilidad de no solamente oír la palabra el domingo, sino que entre semana todos tenemos la responsabilidad de seguir comiendo en nuestra casa la palabra para edificar sobre el fundamento que está puesto en nuestras vidas, que es Jesucristo. Muy bien, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y vean ustedes el versículo 12 en adelante: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, otra vez se manifiesta, cada uno de nosotros. Estamos edificando nuestra vida cristiana sobre dos clases de materiales. Las piedras preciosas, el oro, ¿verdad?, son materiales que no son combustibles. Pero la madera, el heno y la hojarasca, tú les prendes fuego y si haces una casa con eso, se consume con el fuego y desaparece. Entonces, nuestras obras que son hechas en la carne son madera, heno y hojarasca. Todo lo que hayamos hecho por conveniencia, por manipulación, por necesidad, o por, como dicen, voy a ayunar para que Dios me sane a mi hijo, espérame tantito. Entonces, ¿qué Dios es un Dios falta de misericordia que está esperando para que, y le digas, mira, Señor, tengo 3 días sin comer, ¿ya te puedes compadecer de mí, Señor? ¿Ahora sí me puedes sanar a mi hijo? Dios no es ese Dios, no es el Dios que la Biblia anuncia. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios o para forzar a Dios a que encuentre un trabajo, voy a ayunar. Para que mi esposa regrese, voy a ayunar. Ayunamos para poder tener un tiempo a solas con Dios
y discernir su voluntad y su dirección. Voy a ayunar para que me dé sabiduría a Dios. ¿Cómo tratar con mi hijo? Así sí. Pero nunca ayunen, voy a ayunar para que México sea salvo. Voy a ayunar para que esto se arregle. Oye, Dios no requiere sacrificios. Discúlpame, Dios no quiere ya sacrificios, quiere obediencia. Y nuestra obediencia es la mejor manera en la que Dios contesta nuestras oraciones inmediatamente. Entonces, aquí se nos habla que estamos edificando con diferentes materiales nuestra vida. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. O sea, en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros vamos a estar delante de Él. Él va a estar en una tarima como esta. Vamos a ver que la palabra que se tradujo tribunal es la palabra griega bema, con B de burro. Bema, que significa el podium donde los jueces en las Olimpiadas griegas les entregaban a los atletas las medallas de oro o las coronas de olivo. Entonces era como un podium donde se formaban todos los atletas que habían sido vencedores. Y ahí en ese podium les entregaban su corona de olivo. Este podium en la Biblia se llama el bema en el griego. Pues va a haber un podium igual, vamos a estar todos formados y cada uno de nosotros, cada uno vamos a ser juzgados individualmente. A cada uno de nosotros Dios va a manifestar lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, nuestra fidelidad, nuestra hipocresía, lo que escondimos debajo del colchón, etcétera, etcétera. Ahí será manifestado públicamente en la luz. Y cada quien va a recibir lo que haya hecho o lo que haya guardado para Dios. Si la obra, versículo 15, de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vean ahora 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a tratar de leer algunos versículos para establecer nuestro fundamento teológico. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros, cuando Pablo dice todos nosotros, ¿de qué está hablando? De los cristianos. Aquí no está incluyendo a los no cristianos. Lo vamos a ver más adelante. Es necesario que todos nosotros, está hablándole a la iglesia, comparezcamos, y ahí está el bema, que se tradujo el tribunal de Jesucristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este tribunal, en este juicio de los cristianos, todos nosotros vamos a recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en esta corta vida, desde que te convertiste hasta tu muerte. Ya antes de nuestra conversión, ningún pecado, que abortaste 5 veces, que mataste a 30 personas, que te decían la leona de Santa Julia, que te decían, ¿verdad?, lo peor. Antes de nuestra conversión, todos nuestros pecados han sido eternamente borrados. De nuestra conversión a nuestra muerte, nuestras obras comienzan a ser tomadas en cuenta. No para nuestra salvación, insisto, como lo acabamos de leer, sino para la pérdida o la ganancia de las recompensas y las posiciones de autoridad que vamos a tener. En otras palabras, en la otra vida, después del tribunal de Cristo, muchos van a sentarse con Cristo cuando las naciones sean reestructuradas y desde Jerusalén Cristo comience a gobernar y otras galaxias sean pobladas también, y Dios nos mande a otra galaxia como gobernador de alguna, de Andrómeda o no sé de qué otra galaxia, otro nombre que le ponga a Dios, o presidente, el nuevo presidente de México, etcétera, etcétera, donde ya no va a haber PRD, ni PAN, ni PRI, ni partidos políticos. Los hombres y las mujeres que van a gobernar en la otra vida
será de acuerdo a la fidelidad que tuvieron en esta vida. Por eso 1 Corintios 15:58 dice el apóstol Pablo: hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo segaréis. Continuar haciendo el bien, porque vale la pena seguir trabajando para Dios. Un vaso de agua que hayamos dado en el nombre de Jesús, a las personas que les hayamos hablado de Cristo, las cosas que hayamos hecho, el amor que le has tenido a tu esposa, a tu esposo, el tiempo que pasaste con tus hijos, la santidad que tú viviste, todo será puesto en una balanza. Por eso tenemos que vivir con temor de Dios, porque estamos de paso por esta vida. El otro día venía yo pensando y me decía a mí mismo, si al nacer pudiéramos tener el entendimiento que se nos dijera cada vez que nace: mira, Pancholín, tienes 50 años de vida. Vas de paso por esta tierra. No amontones riquezas, no vivas para este mundo, vas de paso. Carmelita, vas de paso. Si desde que nacemos tuviéramos la conciencia que vamos de paso, pues no haríamos, ¿verdad?, muchas veces lo que creemos que hacemos. Los jóvenes creen que la vida la tienen para ellos y que pueden tomar drogas y emborracharse y embarazar a la novia, y la novia se deja embarazar y se deja manosear por el novio y se divorcia uno y se va con otra buscando aquí el agua feliz, la otra también se divorcia uno buscando que haga feliz, y todos los seres humanos viven como animales sin saber que está establecido un juicio. Y que desde el momento que Dios levantó a Cristo entre los muertos, nos garantiza que nosotros vamos a volver a vivir y vamos a ser juzgados en un día que se llama el día de Cristo o el tribunal de Cristo. A pesar de todo esto, existe mucha confusión acerca de quiénes serán los participantes de este juicio. ¿Cuándo se va a llevar el juicio o el tribunal? El propósito y las consecuencias. ¿Qué pasará con esos cristianos que murieron en pecado, por ejemplo? ¿Qué pasará con aquellos que dicen en la primera carta de Juan que cuando vengan a Cristo se van a alejar de Cristo, avergonzados? ¿Qué acaso estas personas van a perder su salvación? ¿Qué significa perder recompensas? ¿Qué recompensas vamos a recibir y qué es lo que vamos a perder? Todo esto lo vamos a cubrir en esta serie preciosa. Muy bien, en este tribunal no habrá, vuelvo a insistir, ninguna condenación ni castigo judicial para los pecados de los cristianos confesados o no confesados. Juan 5:24: de cierto les digo, que cualquiera que oye mi palabra no vendrá a juicio. ¿A cuál juicio se refiere? Al juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Este es otro juicio de los incrédulos. Vamos a mencionar también ese juicio. Cualquiera que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Esa palabra condenación, crino, con K, en el griego significa juicio judicial, condenatorio o sentencia. Cualquiera que crea en mí y me acepte como su Salvador, jamás podrá ser condenado 2 veces. ¿Por qué? Porque yo ya pagué por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Y si hubiera algún pecado en tu vida por el cual se tiene que pagar, Cristo tendría que volver a morir 2 veces. Esta es la razón por la cual la salvación no es por las obras. El otro día me dijo un hermano: oye, pero yo todavía no sé si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Le dije: cuando Cristo murió, ¿por cuántos pecados murió en la cruz? ¿Por tus pecados pasados, presentes o futuros? Él mismo me lo contestó: murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, porque él dijo: concluido está, terminado está, se acabó, no hay nada más que agregarle a su muerte en la cruz. Entonces, si muero en pecado, me dijo él, me voy al cielo. Le dije: sí, te vas al cielo, claro que te vas al cielo. Pero, ¿sabes una cosa? Después vas a ser, en el tribunal de Cristo, vas a enfrentar esos pecados. Y vamos a ver en esta serie cuáles son las consecuencias de cristianos que creen que como no se pierde la salvación, pueden vivir con libertad o con libertinaje.
Dice Gálatas 5:10, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos como ocasión de pecar la libertad que Dios nos ha dado. Romanos 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cualquier persona que diga, como no se pierde la salvación, voy a pecar, esa persona no es salva. Porque cuando eres salvo, esa gracia de Dios, que nos es impartida por el Espíritu Santo, nos mueve a no querer pecar. Pecamos porque estamos en un cuerpo imperfecto. Y no hay nadie que no haya pecado más que Cristo. Pero cuando la gracia de Dios está en tu vida, ya no quieres pecar. Y cuando pecas, lloras y te frustras y te amargas y te sientes mal. ¿Qué hice, Dios mío? Antes de que tuviéramos a Cristo, pecabas como si comieras una concha, te la metes a la boca, te limpias la boca y dices, no he hecho nada. Dormías, ¿verdad? Como si nada. Y seguías pecando y pecando y pecando y matabas y fornicabas y pornografía y no tenías ningún sentimiento de culpa en tu corazón. ¿Por qué? Porque no tenías al Espíritu Santo. Pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida para convencernos, para no dejarnos ya tranquilos. Dice en Efesios, no apaguéis la obra del Espíritu Santo. Porque hay cristianos que si siguen pecando y siguen pecando y siguen pecando, llega un momento en que el Espíritu Santo, dice desde Génesis 6, mi espíritu no contenderá contra el hombre. El Espíritu Santo te deja, lo apagas dentro de ti. ¿Qué significa que se apaga el Espíritu Santo? No significa que perdemos la salvación, significa que le quitamos el poder que Él nos quería dar para vivir para Dios. Las fuerzas que Él nos quería dar, las perdemos. El valor que Él nos quería dar para testificar, lo perdemos. Y como somos cristianos y vivimos en pecado, comenzamos a vivir tristes, frustrados, amargados, porque la persona más miserable de este mundo no son los no pecadores, sino los cristianos que viven en pecado. Porque viven con un pie en el mundo y con un pie con Cristo. Y como el Espíritu Santo no los deja y su conciencia los atormenta, viven miserables. Porque saben que lo que están haciendo es malo, pero no quieren dejar el pecado y no creen que el poder de Dios es más grande para ayudarnos a salir del hoyo en que muchas veces podemos caer. Veamos ahora en Hebreos capítulo 10 estas verdades que acabamos de enunciar en este momento para ir con la Biblia paso por paso en esta preciosa serie, El Tribunal de Jesucristo. Me encanta esta serie porque es una doctrina que une a la eclesiología con la escatología. La doctrina del Tribunal de Cristo, ahorita me explico, une la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, con el estudio de las profecías. Porque la eclesiología nos motiva a vivir una vida santa. Cuando conoces qué es la iglesia y que somos partícipes del Espíritu Santo, nos motiva. Y la escatología, porque cuando sabemos que lo que hacemos va a tener consecuencias eternas, pensaríamos dos veces antes de hacer lo que muchos de ustedes están haciendo. Muchos de ustedes pecan, muchos de ustedes tienen amantes, muchos de ustedes se acuestan con su novio. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el temor de Dios. Si tú tuvieras el temor de Dios en tu corazón, no harías lo que haces a escondidas. Si tuvieras el temor de Dios, no harías lo que haces cuando nadie te ve. Pero como no hay un temor de Dios en tu vida, haces creyendo que te vas a salir con la tuya. Este fue el pecado de los líderes en el Antiguo Testamento. Dios no nos ve. Y cuando perdemos la conciencia de que Dios sí nos está viendo, mis párpados examinan a los hombres, dice uno de los salmos. Mis ojos ven, mis párpados examinan. Los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová. Proverbios 3, y Él considera todas sus veredas. Proverbios 6 también. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, nos damos cuenta que no podemos escaparnos de Dios.
y que tenemos que acudir a su gracia y a la misericordia para que podamos tener el poder de no pecar. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nos separamos de Cristo y perdemos la fuerza, apagamos al Espíritu Santo, comenzamos a vivir tristes porque necesitamos el poder de Dios. No somos suficientes, ninguno de nosotros, para vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Dice en Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados. O sea, la palabra santificado significa puestos aparte, separados del mundo. En la voluntad de Dios, nos ha Dios separado del mundo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Estos versículos me encanta enseñárselos y lo digo con mucho respeto a los curas católicos. O cuando tengo debates en la televisión con obispos o con personas de otra religión, ¿verdad? Porque siempre les pregunto, ¿qué es la misa? El 99% de las personas a las que tú les preguntes qué es la misa, no saben contestarte. O si te contestan, te van a decir, ¿es la Eucaristía? ¿O es ir allá y persinarse? Pero no saben que la misa, de acuerdo al Concilio de Trento, apúntalo, el Concilio de Trento es el sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué es la misa? Es un sacrificio. Cuando el cura entra al altar dice, introibo al altare Dei, en latín. Me introduzco al altar de Dios. Le introibo al altare Dei, le tu quetificatet juventutem meam, dice en latín. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. De ahí las misas, las has oído, gregorianas. ¿Han oído ustedes de las misas gregorianas? ¿Qué son las misas gregorianas? Se murió don Pancho. Ya que se muere, vamos a pagar a la iglesia para que le den una misa gregoriana, o sea, para que lo ayude a salir del purgatorio. Otra vez, vuelven a sacrificar a Cristo y con ese sacrificio, don Pancho ni nos oye. Pero estamos haciendo otro sacrificio, Dios, para que tengas misericordia, y don Pancho, si tenía 15,000 años en el purgatorio, que sean 10,000. Y si tienes dinero, le das 10 misas gregorianas y lo sacas en un mes a tu pariente. Cuando nosotros, amados santos, seguimos esta línea de lógica elemental, nos damos cuenta que perdida está la gente en la ignorancia. ¿Por qué lo hacen? Lo hacíamos nosotros porque no conocíamos las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes levíticos tenían la consigna, ellos sí, de ofrecer los sacrificios por el pueblo. Viene Cristo y se acaba el sacerdocio levítico. Y la iglesia romana se brincó la cruz y continuaron y han perpetuado el sacerdocio levítico, que ya no existe. Han hecho a un lado la cruz de Cristo y siguen ellos tratando de ser intercesores por nosotros. Y ya no hay, y dice en la Biblia católica y en cualquier Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, no hay más que un intercesor entre Dios y los hombres, un mediador, Jesucristo hombre. Y lo dice Hebreos, el sacrificio de Cristo fue hecho una vez. Ellos, en cada realización de la misa, siguen matando a Cristo. Lo siguen ofreciendo. Esto es cuando levantan la Eucaristía y comienzan a hacer todo. Entonces se acerca la gente y les dan la hostia, que se llama la doctrina de la transubstanciación, donde bajo la bendición del sacerdote católico convierte eso en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo. Y cuando la persona la toma, está recibiendo a Cristo. De lunes a viernes se le sale y lo vuelve a tomar el domingo. ¿Y qué dice la Biblia, verdad?
Juan 1:12, a los que le recibieron, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo recibimos una sola vez. Pero ellos, como creen que se sale, hay que volver a invitarlo y volver a sacrificarlo y volver a sacrificarlo y volver a sacrificarlo y volverte a dar a Cristo y volver a sacrificarlo y ven para acá para que vuelvas a recibir a Cristo, porque no saben que Él vive eternamente en nosotros. Dice en Efesios 1:13 y 14 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta el día de la resurrección. ¿Cómo nos ilumina la Biblia, verdad? Es maravillosa. Ahora viene el versículo 12, de ahí mismo de Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido otra vez, lo mismo dice el Espíritu Santo, una vez para siempre, un solo sacrificio. Cura católico que me escuchas, con mucho respeto, no quiero abusar, ¿verdad?, de este conocimiento, pero ya deja de sacrificar a Cristo. Ya no vuelvas a celebrar misa si me estás escuchando, porque estás diciéndole que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Hecho una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, otra vez, una vez para siempre, una vez para siempre, una sola ofrenda, con una sola ofrenda, con el sacrificio de Cristo, bastó para hacernos. ¡Qué tremenda revelación! Perfectos. La muerte de Cristo nos ha hecho perfectos para mientras estamos aquí en la vida. ¿Dice eso? Temporalmente. ¿Dice eso? A lo mejor tú traes la Biblia del Mormón. Nos hizo perfectos para siempre. La pregunta es, ¿somos perfectos? No. En nuestra actividad y en nuestra conducta, pero posicionalmente en el cielo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Estamos, Efesios 2, sentados ya con Cristo, descansando ya de que no tenemos que hacer nada, ni buenas obras, ni sacrificios para nuestros pecados, sentados con Él, esperando hasta que todo sea resuelto en este mundo, y mientras tanto aquí en la tierra estamos santificándonos, estamos llevando a cabo nuestra santificación. Se los voy a poner con otro ejemplo más claro. Ya cumplí mis 6 años de mis estudios de medicina, y entonces en la Universidad Autónoma o en el Politécnico, donde sea, donde den la Academia de Medicina, me entregan mi certificado de médico, ¿correcto? Yo soy médico ya. La universidad me dice, señor Alducin, usted es médico. Ha cumplido con todos sus exámenes, ha pasado con 8, 9 y 10, soy médico. Muy bien. Ahora, este papel me dice que yo soy médico, pero ahora yo tengo que llegar a colgarlo en mi consultorio. Y no solamente que llegue al consultorio, ahí tengo mi diploma de médico, ahora yo tengo que ejercer para demostrar que ese conocimiento que adquirí en la universidad es real y verdadero. Entonces, si yo me siento y solamente ahí veo mi título de médico, pero no hago nada, no opero, no hago cirugías, no receto, no amo a la gente, mi certificado no tiene ninguna validez. Es la teoría más la práctica lo que hace a la persona. Entonces, la Biblia dice que somos perfectos, ¿no es cierto? La Biblia dice que somos hijos de Dios. La Biblia nos adjudica una posición eterna, pero estamos aquí abajo y nos damos cuenta que no somos perfectos físicamente, pero ante Dios lo somos. ¿Por qué somos perfectos? Porque somos santos y sin mancha, porque todos nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Y ahora, mientras pecamos, ya no nos condena por esos pecados, ahora solamente perdemos la comunión con Dios cuando pecamos los cristianos. La salvación no la podemos perder, perdemos la comunión con Él y las bendiciones que podíamos tener y las recompensas en la otra vida. Pero ante Dios somos perfectos porque su Hijo fue perfecto, su justicia fue perfecta, su imputación de su justicia fue perfecta y su santidad, que es la santidad de Cristo, ¿verdad?, nos es imputada también a través de la santificación para que podamos ejercer una vida conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho. Por eso dice Santiago, oye, tú vienes y me dices que es cristiano.
Y andas ahí, ¿verdad? Ajúa, vivo aquí, te emborrachas cada fin de semana, ahí andas detrás de las chavas como si nada, te acuestas con tu novio y estás en el coro de la iglesia, estás en la música de la iglesia y la gente comienza a decirnos a nosotros, oye, tú te dices cristiano y haces estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que no solamente decir que somos cristianos, obras nos tienen que acompañar. Acciones que demuestren a la gente que somos diferentes. Que somos diferentes. No, don Pedro, ya no me echo ya no me emborracho con usted. Ay, sí, porque ya no eres charrasqueado. No, pues ya, exactamente, Cristo me salvó. Oye, que todas mis amigas se acuestan con sus novios, pero yo no. Ahí sí eres la Santa Rita de Casia, ¿verdad? Díganme lo que quieran, pero yo conozco a Cristo y eso se llama fornicación delante de Dios. Y no quiero tener el temor de Dios en mi vida. Y comenzamos a dar un testimonio que la gente busca, la gente cree más las acciones que las palabras. Muy bien, veamos ahora el tiempo y los participantes de este tribunal de Cristo. El tiempo cuando este tribunal se va a llevar a cabo, ¿cuándo será? ¿Antes del rapto? ¿En el momento del rapto? ¿A la mitad de la tribulación? ¿Al acabar la tribulación? ¿Antes del juicio del trono blanco o después? ¿En el milenio o después del milenio? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? La Biblia es muy clara. Veamos cuándo vamos a ser juzgados en este tribunal. Lucas capítulo 14. Vamos a ver algunos pasajes que no nos van a dejar ninguna sombra de duda respecto al tiempo cuando se llevará a cabo este tribunal, este juicio o evaluación de nuestras obras. Dice Cristo en Lucas 14, versículo 13 y 14. Lucas 14, 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado o dichoso, que es lo mismo, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, ahí está, ¿cuándo? En la resurrección de los justos. ¿Cuándo recibiremos las recompensas? Cuando todos los justos seamos resucitados. ¿Cuándo se llevará esta resurrección? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 15. Hermanos, les escribo para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si Cristo murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Por esto digo que con voz de arcángel, con voz de trompeta y con voz de salvación, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense con estas palabras. En el momento en que desaparezcan millones de cristianos del planeta Tierra, en ese momento, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Todos los que seamos raptados, puede ser hoy en la tarde. Puede ser, a lo mejor ni acabo el mensaje. Y muchos dicen, ¿dónde se fueron? Se los llevaron los ovnis, van a decir. Puede ser hoy en la noche, el arrebatamiento, porque no hay señales para el arrebatamiento. Para la segunda venida hay señales, y verán la señal del Hijo del Hombre. Pero para el arrebatamiento no hay señales. Es inminente en cualquier momento, el día y la hora, nadie la sabe. La segunda venida de Cristo sí es anunciada con muchas profecías y con muchas señales. Cuando dice vendré como ladrón en la noche, no se refiere a la segunda venida, se refiere al arrebatamiento. Porque si se refiriera a la segunda venida, pues entonces cuando el anticristo entre al templo y haga el sacrificio, Mateo 24, y ahí comienza la gran tribulación, lo único que tendríamos que hacer es comenzar a contar 3 años y medio. Y a los 3 años y medio sabríamos que venía Jesucristo y terminaría el Armagedón. Pero el día y la hora, nadie lo sabe, se refiere al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Por eso una cosa es el arrebatamiento
otra cosa es la segunda venida de Cristo. No es la misma cosa. El arrebatamiento de la segunda venida de Cristo no es lo mismo, porque el rapto viene sin anuncio, sin señales, sin ninguna prueba. Puede ser en cualquier momento. Veamos otro pasaje, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Voy a leer rápido. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ese día, ya sabes qué es el día. ¿Qué día? Siempre que en el Nuevo Testamento, escúchenme estudiantes de la Biblia, vean el día de Cristo, ese día se refiere al tribunal, al día en que vamos a ser juzgados. El día es el sujeto de la revelación y será un día revelado con el fuego. Ahora, el contexto que sigue a continuación se sigue desarrollando por los demás apóstoles, por ejemplo, en 1 de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, subrayen siempre que vean el día de Cristo en su Biblia, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le dice a los filipenses, estudien la Biblia, santifíquense, échenle ganas, ganen las almas para el reino de Dios, ama a tu esposa, ama a tus hijos, pasa el mayor tiempo que puedas con tu familia, porque el mayor tiempo que pasamos con la familia es el tiempo más precioso que tenemos en esta vida. No con los amigos, no en el cine, aunque digo, no soy enemigo de películas que sean buenas, ¿verdad? Con buena clasificación. No en fiestas, y hay fiestas también buenas, pero dediquemos tiempo a la familia. Yo ahora mis viajes a Colombia, Honduras, Estados Unidos, etcétera, etcétera, me encuentro con que muchos pastores llegan y sus esposas, hermano, Alducin, dígale a mi esposo que me saque por lo menos una vez al año de vacaciones. ¿Cómo, hermana? ¿Que ustedes no tienen vacaciones? Pues es que mi esposo dice que tiene que ganar muchas almas para Cristo. Y está muy ocupado en la obra de Dios. Y le dije, ¿sabe una cosa? Su esposo ya se fue al extremo. Porque usted es la principal obra de Dios en su esposo. Porque nuestra esposa es nuestra principal oveja. Entonces podemos ganar el mundo y ser obscuridad de nuestra casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Y así hay muchos muchachos también. Por acá y por allá, iban a los campamentos y todo. Y llegan a su casa, no se obedecen a sus papás, no se someten a los papás, no les dan buen testimonio, tienen mal testimonio en la escuela. Pero eso sí, aleluya, gloria a Dios en los campamentos. Y gracias a Dios que van a los campamentos. Pero quiero que entiendas que lo que Dios aprecia es la vida en la familia. El matrimonio es el gimnasio del hogar. Hermanos, que usted no sabe la cara de dinosaurio de mi esposo. Vete acostumbrando porque el diablo la tiene peor, le digo. Es que usted no sabe que mi esposa, esto y el otro, es que precisamente el estar aguantando eso de tu esposa te está fortaleciendo. El estar aguantando eso de tu esposo te está fortaleciendo, te está blindando, te está dando carácter, te está dando paciencia, te está dando visión, te está acercando más a Dios. Estás tratando de ya llorar por Dios, Padre Santo, te pido, te ruego. Todas esas cosas, esas presiones que tenemos, esos sufrimientos en el matrimonio, con los hijos, en la familia, sirven para formar nuestro carácter. Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo cuando el dinosaurio te ladre. En el lenguaje de zapoteco. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ay, hermano, no saben qué prueba me encuentro. Esas pruebas son una bendición. Me corrieron de mi trabajo, es una bendición porque mientras no ha sido por robo ni por fraude, Dios tiene lo mejor para ti. Dios está probando tu confianza en Él.
tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y para qué quiero paciencia, Señor? Porque si no tienes paciencia, Hebreos 6 y Hebreos 10, nunca recibirás nada de Dios. Sin paciencia te vas a casar antes de tiempo. Sin paciencia vas a comprar un coche cuando no era el tiempo de Dios. Sin paciencia vas a inscribirte a una escuela que no debiste haberte inscrito y después de 2 años perdiste 2 años y vas a tener que regresar a otra materia o otra carrera que realmente Dios quería para ti. ¿Por qué? Porque no tuviste nunca la paciencia para aguantar y esperar el tiempo de Dios. Y la paciencia nos las dan las pruebas y los sufrimientos. Para que comiences a conocer los caminos del Altísimo Gobernante del universo. Dice en 2 Timoteo 4:8 el apóstol Pablo, ya para ser sacrificado o martirizado, 2 Timoteo 4:8, por lo demás, es las últimas palabras de Pablo, me está guardada la corona de justicia. Las coronas las vamos a estudiar mucho después, la cual me dará el Señor juez justo, otra vez se repite, en aquel día. Pablo estaba seguro que al morir él no iba a ser recompensado. Ahorita hay miles de cristianos en el cielo, desde Pentecostés hasta nuestros días. Y ninguno de los cristianos que están en el cielo, Apocalipsis 6, del 12 al 14, ninguno ha sido recompensado. Están esperando, se les han dado vestiduras blancas, están esperando el día de nuestra resurrección. Ellos ya están en el cielo, pero nadie ahorita ha sido recompensado. Tenemos que estar todos los cristianos ya en el cielo para ser recompensados. Y en ese momento es cuando recibiremos los premios de Dios. Así pues, las recompensas de los santos, para dejarlo claramente establecido, van a ser entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo va a haber un tiempo de 7 años de tribulación. Mientras la tribulación está aquí en la tierra, nosotros en el cielo estaremos siendo recompensados y ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 19 de Apocalipsis aparecen las bodas del Cordero. Y no podemos estar en las bodas del Cordero sin antes habernos presentado a ser evaluados y juzgados por nuestras obras mientras estábamos en el cuerpo. Ahora, para terminar, ¿quiénes van a estar en este tribunal? El hecho de que antes de la resurrección de los impíos no se va a llevar a cabo, nos revela que este juicio del tribunal de Cristo no incluye a los no creyentes. El tribunal de Cristo, el día de Cristo, el bema de Cristo, solamente los cristianos vamos a estar en este tribunal. Los no creyentes, cuando terminen los 7 años de tribulación y Cristo regrese al mundo, vamos a entrar a 1000 años, a un periodo de 1000 años de vacaciones aquí en la tierra, Isaías 65 y 66, Apocalipsis 20 y 21, y después del milenio, Apocalipsis 20 del 11 al 15, los no creyentes serán presentados, serán abiertos los libros de Dios y pasarán todos los no cristianos y ninguno va a estar hincado, estarán parados delante de Dios y serán echados al lago de fuego que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. En ese juicio, del juicio del gran trono blanco, nosotros ya fuimos juzgados por nuestras obras, no por la salvación, pero en el juicio de los no cristianos después del milenio, nosotros seremos el jurado. Los ángeles y los querubines estarán en el cielo cósmico de Dios y Dios demostrará que Él no va a mandar a nadie al infierno.
¿Cómo? Sí, se fueron solitos. Una señora me dijo hace mucho tiempo, es que, oiga hermano, yo estoy seguro, Dios es bueno, Él no puede mandar, Él es amor, Él no manda a nadie al infierno. Le dije, amén, 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 yo estoy de acuerdo con usted, hermana. Entonces el infierno no existe. Le dije, claro que sí existe. Dios no va a mandar a nadie y por eso mandó a su Hijo a morir en una cruz. Por eso nos dejó la Biblia, por eso nos mandó al Espíritu Santo, por eso se sigue predicando el Evangelio a todo el mundo. Los que estén en el infierno es porque ellos escogieron pasar la eternidad ahí. No pudieron vivir contentos con los santos en esta vida, no podrán estar contentos en el cielo con nosotros tampoco. Porque para que vivas en el cielo, tienes que haberte acostumbrado a vivir con los santos de Dios, imperfectos en esta tierra. Una vez alguien me dijo, ay hermano, es que todas las iglesias apestan, todas las iglesias son imperfectas, todas las iglesias son una bola de hipócritas. Y yo le contesté, y le dije, ¿te acuerdas el arca de Noé? Ah, sí, claro que me acuerdo. Le dije, ¿te imaginas los olores que había dentro? Púchila, de popó de camello, de elefante, de canguro, de chango, de chita y todo. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de los malos olores, estaban lejos del juicio afuera de Dios al mundo. Entonces, es preferible pasar un tiempo con malos olores aquí en la iglesia y la hermana huele feo y la hermana tiene cara de hipócrita y este hermano me hizo el otro y todo eso. Es preferible aguantarnos y soportarnos y tolerarnos un poco de tiempo que estar en el juicio de Dios en el día de la tribulación. ¿Amén? Amén. Así es. Muy bien. En segundo lugar, este juicio no va a incluir, claro, a los no cristianos. En segundo lugar, los cristianos que se conviertan en la tribulación. Porque cuando el anticristo mande matar, ¿a quién va a matar? ¿A los ateos? No, ¿verdad? El anticristo va a mandar matar a judíos, mesiánicos, creyentes en Yeshua, en Jesús, y a cristianos como nosotros. Entonces, esos cristianos, Apocalipsis capítulo 7, están en el cielo, van a resucitar, están en el cielo, ellos no van a ser juzgados en este tribunal. Y durante el milenio no pueden estar incluidos tampoco en este evento. Y en tercer lugar, en este tribunal tampoco estarán los santos antes de Pentecostés, antes de la cruz de Cristo. De Adán a la cruz de Cristo, los santos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, no van a encontrarse en este tribunal. Veamos esta verdad en el libro de Daniel, capítulo 12. Todos los santos antes de la cruz y de Pentecostés no van a encontrarse en este tribunal. Dice Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando del tiempo de la gran tribulación, de los años de la tribulación que se vienen sobre el mundo, donde tú y yo no vamos a estar, gracias a Dios. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En la Biblia, el arcángel Miguel es el jefe de los ángeles en el cielo que defiende, ha defendido y se enfrentará con Satanás en Apocalipsis 12, versículo 12, para defender a Israel. El arcángel Miguel. Y aquí se levanta Miguel, ¿verdad? Dice, el que está de parte de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Aquí está profetizándose el tiempo de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por esto sabemos que no está hablando de una tribulación o un sufrimiento 70 años después de Cristo, cuando llegaron los romanos y no dejaron piedra sobre piedra. Aquí está hablando de una angustia que Cristo en Mateo 24 repitió, cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad, que es la gran tribulación. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro, y muchos, no dice todos, aquí hay una resurrección parcial. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Aquí está situando
la resurrección de los santos del Antiguo Testamento después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación. Entonces, todos estos santos antes del Antiguo Testamento no vivieron bajo el pacto de sangre que tú y yo hemos vivido. Los santos en el Antiguo Testamento no pueden ser recompensados iguales a nosotros. Nosotros hemos recibido mucho más que ellos. Cristo le dijo a 2 ciudades, Corazín y Betsaida, si en Sodoma y Gomorra hubieran oído lo que ustedes han oído, en verdad les digo que en el día del juicio, y Cristo está hablando del trono blanco, no del tribunal de Cristo, el juicio de los malos, en el día del juicio el castigo será menos severo contra los sodomitas que contra ustedes, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Así que nosotros tenemos que ser juzgados con una vara mucho más grande con Dios, porque hemos recibido la gracia de Dios, al Espíritu Santo morando, haciendo su morada dentro de nuestro cuerpo. La revelación que tenemos, el conocimiento que tenemos de la Biblia es maravilloso. El otro día vi que un predicador dijo, es que no es necesario meterse que si los ángeles se metieron con las mujeres, que si esto y el otro, que si la salvación se pierde, hay que ganar las almas para Cristo. Espérame tantito, compañero, en las tribulaciones y el misterio de Cristo. Tenemos que estudiar toda la Biblia. Tenemos que enseñar toda la Biblia. No podemos concentrarnos solamente en algo. Qué lindo se oye. ¿Vamos a ganar las almas? Pues claro que las ganamos. Pero Pablo dijo, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Tenemos que conocer el antiguo pacto, la gracia, el pacto de sangre, la tribulación, Ezequiel, Daniel. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué permitió las guerras? ¿Por qué David esto? ¿Por qué Salomón aquello? Tenemos que conocer todo para tener un espectro amplísimo de la mente de Dios. Y todavía al morir no nos bastará seguir estudiando el corazón de Dios. Así pues, no estarán ni los no creyentes, ni tampoco estarán los que se conviertan durante la tribulación, ni tampoco estarán los que vivieron antes de Cristo. En Romanos 14, versículo 10, dice el apóstol Pablo, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, y está hablando de los cristianos, compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y vamos nosotros, escrito está, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, versículo 12, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Santo, santos de Dios, si hoy en media hora, hoy en la tarde, viniera Jesús por nosotros, ¿no te lamentarías y dirías, ¿cómo? Es que yo creí que todavía tenía 2 años. Creí que me quedaban todavía 10 años de vida. Creí que me quedaban 5 meses más. Y así la muerte viene por nosotros en cualquier minuto, en cualquier segundo. Si estás tú consciente y crees realmente que Jesús resucitó y murió en nuestro lugar en la cruz, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser transformada por su poder. Tienes que vivir para Cristo y darle valor a las cosas que Dios les da valor. Tienes que desechar a las cosas que Dios les llama pecado. Tienes que enfrentar el mundo con una nueva perspectiva, con una nueva visión de qué es lo más importante. Es importante tu carrera, es importante lo que tú buscas, es importante que seas deportista. Todo es importante en la vida porque nos sirve en la vida. Pero pon en primer lugar a Dios en tu corazón. Pon en primer lugar a Dios en tu vida. Busca en el reino y su justicia y todas las demás cosas Dios te las dará por añadidura. No pongas a tu novia en primer lugar, ni a tu esposa en primer lugar, ni siquiera a la esposa o a tu esposo, ni a tus hijos. Pon a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque tu novia o tu novio, tu esposo o nuestros hijos no son para siempre. Algún día se va a morir tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu perro, tu gato, tu loro, tu cotorro. Todo es temporal, pero cuando perdemos todo y tenemos a Dios, Él nos dará la fuerza para seguir viviendo. Porque hemos amado a Él antes que a cualquier cosa.
Y quiero decirles algo, Dios va a probar nuestra fidelidad y nuestro amor a Él. Va a llegar el momento en que vas a tener que escoger entre tu esposa o Él, entre tu esposo o Dios, entre tus hijos o Dios. Entre tu novio, Dios, entre tu novio, Dios, entre tu trabajo, oh Dios. Y es el momento más importante de la decisión, donde tu corazón se manifestará y darás cuenta a Dios si realmente le amas con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir para ti y a conocerte. Porque no podemos poner otro fundamento sobre nuestra vida, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento tenemos que edificar oro, plata y piedras preciosas. Obras que valgan la pena. Sacrificios que valgan la pena. Palabras que valgan la pena de bendición a la gente que nos rodea. Y mantener nuestra integridad delante de tu trono. Porque la obra de cada uno de nosotros, todo lo que hayamos hecho, será juzgado, será evaluado en el tribunal de tu Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos.